Bien, muy bien. Amós capítulo 3, verso 3. Hace esta pregunta a Dios a través del profeta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo pregunto, bueno, aquí pregunta Dios en la Biblia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Alguno alguna vez tuvo algún socio con el cual no había acuerdo? Y querías avanzar y él hacía una cosa y él iba para allá y el otro iba para acá. Y esto aplica en las relaciones, en cualquier tipo de relación. Uno de los problemas en nuestra sociedad, en las relaciones y convivencia, es la falta de compromiso, de integridad para cumplir los acuerdos, lo que prometemos hacer. Prometes cuidarla, prometes protegerla, llamarla hasta que la muerte los separe. Sí, lo prometo. ¿Han oído alguna vez esa frase? Los casados, ¿verdad? Entonces, los problemas en nuestra sociedad, en las relaciones, en la convivencia, es la falta de compromiso, de integridad para cumplir los acuerdos, lo que prometemos hacer. Es más, no, a veces no hay un conocimiento de los valores que rigen las relaciones y podemos estar golpeando nuestras relaciones de cualquier tipo. Pero cuando vemos cómo en la sociedad las personas se pueden estar engañando, defraudando, terminan por no caminar en acuerdo, se están deshonrando. Y toda relación, para que funcione y prospere, debe de estar fundamentada en honrar el pacto de esa relación. Cuando tú decides tener una amistad con alguien, honra esa amistad, honrala. A veces las relaciones son muy formales como un matrimonio, por supuesto, ahí está por demás decirlo, tienes que honrarlo, ¿verdad? Pero cuando yo decido tener una amistad, yo voy a honrar esa amistad, voy a aprender a ser amigo. Y si en el curso de la relación de amistad empezamos a comprometernos en situaciones de ayuda, de apoyo, de convivencia, y de repente prometo y no cumplo, y de repente te digo que te voy a visitar y no te visito, que te voy a hablar y no te hablo, que te voy a ayudar en esto y no te ayudo, entonces estoy quebrantando ese pacto de amistad. ¿Alguien está conmigo? Es lo mismo, di conmigo, es lo mismo con Dios. Un pacto de caminar con Dios, de relacionarme con Él. El día que llegamos a ese compromiso, el día que llegamos a escuchar ese mensaje que nos dio esperanza y que dijimos, sí quiero, lo quiero como mi Señor y Salvador, decido caminar con Él. Ese día Él me estaba llamando para permanecer con Él. Y toda la Biblia habla desde el Antiguo Testamento, permanezcan conmigo, vuélvanse a mí, no se alejen, no me den la espalda, no me deshonren, adórenme, levanten sus manos en gratitud. Todo eso implica que yo le estoy mandando un mensaje, ¿verdad? A mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, que tengo un pacto con Él. Una de las cosas que enseñamos en los principios de la comunión con el Espíritu Santo es precisamente que tenemos cosas en común con Él. Por eso le llamamos la comunión con el Espíritu. Cosas en común. Tenemos la misma visión. Somos colaboradores con Él porque Él me va a dar instrucciones de ir y hacer cosas. Pero una de las cosas que también el Espíritu Santo me va a estar hablando todo el tiempo es que tengo una relación de pacto con Dios. Y por esa causa, yo voy alineándome más y permanezco más con Él. Estoy siendo transformado y reformado. Tenemos un compromiso con nuestros hijos y por ese compromiso a veces le tengo que decir que no. Tengo un pacto que yo hice con mis hijos y por ese pacto, por ese compromiso, yo entiendo lo que es bueno y lo que no es bueno para ellos. Yo entiendo lo que es verdad y lo que no.
Yo entiendo lo que les va a edificar y les va a ayudar y lo que no. Por lo tanto, en ese pacto, en ese compromiso de papá y de mamá, yo debo de ser un modelo para ellos. ¿Alguien está conmigo? Porque si no, hay una ley que se llama la ley de reproducción. Y la ley de reproducción dice que todo se reproduce según su naturaleza. Y si mi naturaleza nueva, yo nací de nuevo, hay una nueva naturaleza en mí, y esa naturaleza no está creciendo, no está siendo alimentada, no la pongo en práctica para manifestar, ¿verdad?, quién soy yo ahora en Cristo, pues voy a reproducir lo otro. Yo les pregunto cuando hablamos en escuela para padres, ¿cuántos papás quieren que sus hijos sean como ellos, como ustedes? Y sabes, la respuesta es automática, instantánea, y casi no termino de hacer la pregunta cuando dicen, no, ¿cómo cree, pastor, que no sean como yo? Pero ¿qué no deberíamos de decir? Claro, somos ejemplo para ellos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, por ahí del verso 9 o 10, dice, lo que vieron en mí, lo que escucharon de mí, todo lo que yo les he dicho y enseñado, eso hagan. O sea, llega a un nivel en que se pone como ejemplo para ellos y les dice, hijitos míos, está hablando el padre espiritual de la iglesia y les está diciendo todo lo que oyeron de mí, todo lo que vieron en mí, lo que escucharon, mis acciones, mis decisiones, todo eso, que sea un ejemplo para ustedes, eso hagan. Porque él sabía el poder del pacto que tenía con Dios. Él sabía el poder de la reproducción. Así que nuestra relación con Dios deberá de estar fundamentada en esos códigos de pacto, códigos de honor. La iglesia debe fundamentarse en las relaciones de honor. Estamos aquí para tratarnos con honor, para tratarnos con esos códigos de honor. Pero si yo estoy pensando mal de ti, si yo estoy hablando mal de ti, si me da envidia porque tú estás prosperando y yo no, y porque estoy atorado y todo, entonces estoy quebrantando los códigos del pacto. La vida sería distinta si fundamentamos nuestras relaciones en pactos sólidos. Si no, la sociedad se vuelve muy frágil, porque se rompen los pactos, porque nos traicionamos, porque ya vi la manera en traicionarte, en sacar provecho de ti. Pero no fuimos diseñados para eso. La idea y el diseño de Dios para relacionarnos con Él es a través de un poderoso pacto. Estamos en un pacto con Él. Por eso, a pesar de que de repente, yo digo, a veces sucede que yo puedo fallar, que yo puedo regarla, que yo puedo darle la espalda a Dios, Él me sigue amando. Él sigue teniendo misericordia de mí. Éxodo 19:5, por favor, versión Reina Valera 60. Así es que la pregunta que hicimos al principio, que hacíamos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué piensas? Sería muy difícil. Por eso los matrimonios necesitamos ponernos de acuerdo. Porque si no es muy difícil andar juntos tanto tiempo. Y toda controversia se termina en Cristo. No es lo que a ti te parezca, como a ti te enseñaron, como a ti te criaron, como a ti te formaron. No, no es eso. ¿Cuál va a ser nuestro parámetro? ¿Cuál va a ser nuestra base para ponernos de acuerdo? ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? Su palabra. Ahí se acaba la controversia. Ahí no es lo que tú piensas, lo que yo pienso, como a ti te criaron, como a mí me criaron. No, no, no. Muchas de esas cosas son buenas y se alinean a los valores y principios del reino, pero tú y yo necesitamos conocer a Dios, ¿verdad?
En la clase de los matrimonios hacemos un triángulo, imagínate esto. De este lado está ella, de este lado está él y arriba está Dios. Ella decide buscar a Dios y él decide buscar a Dios. La distancia de aquí a acá se acortó, ¿verdad? Porque ahora de aquí a acá es menor. Entonces, ¿qué pasa en esa idea o en esa ilustración? En la medida que ella y que él buscan a Dios, se elevan hacia Dios, ellos se van acercando. Y llega un momento en que van a estar en perfecto acuerdo cuando estén en perfecto acuerdo con Él. Amén. Así funciona. Pero si ella dice, es que a mí me enseñaron esto, ahora te amuelas. Y él dice, pero a mí me enseñaron otra cosa diferente. Entonces, en vez de ir hacia arriba, van a tratar de ir hacia allá y la distancia va a ser más grande. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Éxodo 19:5 dice, Dios les está hablando a su pueblo y les está diciendo, si ahora, y conmigo, ahora, no ayer, no pasado mañana, ahorita en este momento. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, ¿qué va a pasar? Serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Amén. Entonces, desde la antigüedad, Dios está diciendo, si prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, permanezcan en mi pacto. Hay muchas cosas que te quieren sacar del pacto. A lo mejor se llama esposo, a lo mejor se llama esposa, a lo mejor se llama hijo o hija o socio o cliente o paciente y te quieren sacar del pacto. Pero yo permanezco porque sé que tengo un pacto con Dios. Y como en el ejemplo del matrimonio del triángulo, si ella permanece, de repente a veces los maridos son un poco más lentos de reaccionar, a veces, no siempre. Y entonces ella reaccionó rápido y va hacia Dios. Y este va un poquito más lento, pero ella tiene tanto de Dios que está siendo paciente con él. ¿Me explico? Y entonces él comienza a avanzar. Y llega un momento en que se conectan ambos con Dios. Por eso hacemos ese acto profético cuando los casamos, el de las velas. ¿Se acuerdan los que han estado en esto, verdad? Y entonces se enciende la vela principal, la más grande, esa es la luz de Dios, y los demás encienden su vela, ella y él. O sea, están diciendo, vamos a tomar de la luz de Dios, de su palabra, de su guianza, de su espíritu, porque es un pacto que estamos haciendo con Él. Hay muchas cosas que ella puede traer desde su infancia, valores, principios, educación, todo eso es bueno. No digo que está mal, es bueno. Y que él también lo educaron bien, le dieron ciertos hábitos, es formal, es responsable, cumple lo que promete, en fin. Eso es maravilloso. Eso hace más ligera la relación, ¿verdad? Más llevable, más sustentable. Pero si no tenemos ese pacto con él, entonces andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque tarde que temprano los puntos de vista estarán ahí, ¿verdad? Y es que yo veo esto y que yo veo esto. Hay una dinámica que hacemos con el cubo. ¿Alguien se acuerda de las dinámicas de matrimonios? Y entonces hay un cubo que les ponemos colores. Y de un lado, ese no lo vamos a hacer, así es que por eso lo puedo decir. Entonces, de un lado está el color azul y del otro lado está el color rojo. Entonces ella está parada aquí viendo el color azul, ¿verdad? Alguien está sosteniendo aquí en medio el cubo y ella ve el color azul y esta cara es roja. Y entonces él ve rojo y ella ve azul, pero no sabe qué colores más hay del otro lado. Y entonces la pregunta es, ¿qué color estás viendo? Ah, pues es que es un cubo rojo. Y ella dice, no, es un cubo azul. Estás mal, mujer, es azul. Estás mal, marido, es rojo.
y pónganlos de acuerdo. Hasta que ella le digo, vente para acá y da la vuelta, y tú da la vuelta para allá, y ella, es que de este lado es rojo. ¿Me explico? Entonces ella puede ponerse en el lugar de él y ver cómo él ve, y ella también. Y podemos entrar en empatía. De otra manera, es como yo pienso que debe ser. No, no, es como yo creo que debe ser. Y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Qué difícil. Pero vienen las riquezas de la gracia del Señor Jesucristo que nos llena. Por eso ella empieza a conectarse más con Dios y se va llenando de misericordia, de amor, de gracia, de perdón. Fluye natural en ella. Entonces este que anda más lento, de repente toma una decisión equivocada porque anda lento, pero ella puede sostener la relación porque ella está más enriquecida de la naturaleza de Dios. Ya no es lo que yo pienso, la hiciste mal, corrígele, comencemos a ponernos de acuerdo, pero tengo misericordia de ti, tengo gracia contigo, tengo un perdón vitalicio contigo. ¿Estoy explicando? Y Dios está diciendo, si ustedes prestan atención a mi voz y permanecen en mi pacto, serán especial tesoro. Así que los pactos con Dios implican acciones de nuestra parte. Y lo ilustraba muy bien la pastora hace rato. Decía, decide, reconoce el momento. Tú lo puedes decidir. Si te vas a conectar, si vas a profundizar, si vas a ir más profundo con él, tú decídelo. Pero los pactos con Dios implican acciones por nuestra parte. Y a veces nos cuesta trabajo caminar con Dios porque tengo que cambiar hábitos, porque tengo que arriesgarme y salir de mi zona de comodidad o mi zona de seguridad. Y yo digo, aquí estoy seguro. Híjole, pero ya Dios nos dijo que avancemos, ya Dios nos dijo que vayamos a este nivel. Ay, pero implica dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, y entonces comprometerme más, y entonces permanecer en el pacto a veces no es fácil. Implica hacer cambios, abrirnos a Él. Deuteronomio 7:9, versión internacional tenemos, ¿sí? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que estamos en un pacto con Dios? Porque si no caminas un pacto con Dios, el pacto lo harás con alguien más. ¿Cómo te das cuenta que estás caminando con alguien más si no es Dios? Por las decisiones que tomas, por las ideas que estás pensando, por las actitudes que estás tomando. Pero fuimos diseñados para caminar con pactos. Por eso cuando la gente que anduvo en cosas de ocultismo, santería y esas cosas, lo primero que les decimos es, ¿hiciste algún pacto? ¿Le rendiste tu vida o la de tus hijos a esa deidad, a ese demonio, a ese ídolo? Sí, hasta me rayaron la espalda, hicieron esto y unas pulseritas y todo eso. Son pactos. Te amarraste, te amarraste con esa situación espiritual. Y por eso es que aunque ya no vas, ya no practicas y todo, tienes un pacto espiritual que hay que romper. Los pactos ahí están. Y a veces hemos hecho pactos en el pasado sin darnos cuenta. O nuestros antepasados hicieron pactos. Y allá el abuelo anduvo metido en un montón de cosas, allá que se fue a Catemaco o en otro lugar. E hizo pactos. Y el brujo le dijo, pacta por tus generaciones, van a prosperar, van a ser de bien. Ah, sí, pues toda mi descendencia, wow. Y ya murió el bisabuelo, ya murió el abuelo, ellos ya murieron, hicieron el pacto, sí, pero el pacto no murió. Él sigue de generación en generación hasta que se levanta alguien con el poder del Espíritu Santo y renuncia a los pactos generacionales de sus antepasados
y comienza a caminar en el nuevo pacto con Cristo. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto, generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Así es que, ¿cómo vamos a cortar ese pacto que viene desde el tatarabuelo, y luego el bisabuelo, y luego el abuelo, y luego mi padre, y luego yo, y luego mis hijos? Tenemos un Dios que cuando le reconoces como el Señor tu Dios, estás diciendo, caminaré en pacto contigo, y los pactos que hicieron mis antepasados se dan por terminados, y de aquí en adelante mi descendencia será beneficiaria de este pacto que hago con el Creador. Cumple su pacto de generación tras generación. ¿Te das cuenta de la importancia del pacto? Pero te das cuenta que estamos en un pacto. Y sin Dios estábamos en otros pactos, porque hay un mundo espiritual. No hay ninguna persona, ser humano, en todo el planeta Tierra. Si es creyente, si es hijo de Dios, está en el pacto, en el nuevo pacto con Cristo. Pero si no es creyente, si no es hijo de Dios, tiene un pacto con las tinieblas. Y no lo sabe. Están muy callados. No se trata de cosas de prohibición. Por supuesto que a Pablo le preguntan, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Y Pablo dice, puedes hacer todo lo que quieras, pero no todo conviene. Tienes el discernimiento, tienes el carácter, tienes la identidad para saber lo que sí conviene y lo que no conviene. Amén. Entonces, esta escritura, aunque es el Antiguo Testamento, dice aquí del carácter de Dios. El Señor tu Dios es verdadero. ¿Sigue siendo verdadero? ¿Es fiel? ¿Sigue siendo fiel? Cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Sigue siendo así Dios? Entonces estamos hablando del mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de nosotros, pero a través de Cristo Jesús nos conectó con Él, nos unió a Él, y entonces el pacto se unió a nosotros. Por eso es que ya no podemos estar tranquilos, por eso es que nuestra mente y nuestro corazón se da cuenta cuando ya estamos haciendo cosas que no convienen, que no me dejan avanzar, y viene algo aquí que me dice, hey, corrige, que hay un pacto que está sosteniendo esto. Y este pacto lo cerró con la vida de su hijo. Un nuevo pacto motivado por el amor de Dios que se extiende hasta nosotros. Es mi deseo que en este día lleguemos a una conclusión pequeñita, si tú quieres, ya, no toda la enseñanza, pero que lleguemos a una conclusión. Hay un pacto que me está sosteniendo, aunque yo no lo he cumplido, aunque yo no he profundizado y he estado inconsciente de ese pacto desde el que día que Jesús levantó la copa y dijo, esta copa, este vino representa la sangre que será derramada por todos ustedes. Y cuando Él resucita el tercer día, se cierra el pacto. No hay más que pueda hacer. El enemigo ya no puede hacer nada. Quedó vencido, derrotado. Las maldiciones generacionales quedaron anuladas. Las actas que se decretaban contra nuestras generaciones quedaron anuladas. Todo quedó anulado. Cristo venció. La victoria de Cristo en la cruz. A partir de ese momento, todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador, todo aquel que lo reconozca, no te estoy hablando de una religión, porque Jesús no vino a enseñar una religión. Te estoy hablando de una vida, de la vida eterna. Te estoy hablando de la vida de Dios viniendo a los seres humanos, convirtiéndolos en hijos de Dios. De eso estoy hablando. Y que hace pacto y que jura por ese pacto, y no habiendo otro mayor por él, dice la Escritura, que juró por sí mismo
y dijo, te bendeciré. Entonces hizo una promesa, hizo un juramento, hizo pacto, todo lo necesario para que tú y yo tengamos confianza. Él no te abandonará, no te dejará, nunca. Así que somos llamados a relacionarnos con Dios bajo principios de honor, y si tú lo crees, entonces lo honrarás. Si tú lo crees, entonces honrarás todo lo que tiene que ver con Dios, su iglesia, la Biblia, su palabra, las reuniones que tenemos. Te interesarás por conectarte en algún grupo, porque después de esta etapa que va a durar unos meses de los grupos de discipulado, abriremos los grupos de casa. Y es muy probable que tú seas uno de los que estará dirigiendo esos grupos, enseñando a la gente, alcanzando personas nuevas y anunciándoles que hay un pacto mejor. Así que ese pacto con Dios lo llevamos a nuestras relaciones en códigos de honor. Honrar los pactos y los acuerdos es el fundamento que sostiene las relaciones, las hace prosperar, ya sea con Dios o con las personas. Por lo tanto, podemos decir que toda crisis en las relaciones o en cualquier otra área de la vida que intervengan relaciones con personas tiene su origen en actos de deshonor, donde se quebrantaron las promesas y los pactos. Todo pecado es el resultado de deshonor, porque se desobedeció o se quebrantó algún principio del pacto. Así que la honra es la base para que el reino de Dios avance. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Podemos definir entonces, para terminar, que pacto es un acuerdo, un trato, un compromiso, cuyos involucrados aceptan respetarlo, pero que, fíjate bien nada más, un acuerdo, tú haces un contrato, contrato de arrendamiento, contrato de trabajo, contrato de algo, y ahí se establecen derechos y obligaciones. Pero en todo contrato que se hace, se puede legalizar con sello notarial o con lo que sea, ¿verdad? Se puede legalizar, pero ahí vienen penalidades ¿por no qué? Cumplir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad con naturaleza caída. Y entonces hay el riesgo de que alguien no cumpla, no pague la renta, se atrase y ya, sácame como puedas, ¿verdad? Y entonces ahí entra un rollo ahí, legal y en fin. ¿Por qué? Porque no cumplió el contrato. Ahí está de por medio el carácter de la persona, la integridad de la persona. Y si falla, ¿cuál es la conclusión a la que llegó? No tiene integridad esa persona. Su palabra no vale, no es íntegra, no tiene carácter, ¿no? Entonces, en un acuerdo de este tipo, en un contrato, está de por medio el carácter y la integridad. Pero en un pacto está de por medio la vida. Por eso Jesús dio su vida. Los pactos en la antigüedad, yo estaba leyendo algo acerca de los pactos y ¿sabes qué hacían cuando hacían pactos entre las tribus? De no atacarse y de ayudarse, y que si viene otro enemigo mayor, ¿verdad? Ellos unirse para pelear juntos y todo eso. Y hacían un pacto. Y sabes, los jefes de cada una de las tribus, uno lo invitaba a su casa para formalizar el pacto y ponían sangre de un cordero sacrificado y lo ponían así en el piso, en la línea divisoria de la calle a la puerta. Y entonces el que iba a hacer el pacto con el otro decía, pásale. Y entonces pasaba y brincaba esa línea de sangre y decía, ahora has brincado esta línea de sangre y hemos hecho pacto. Así que con mi vida te respondo, le decía. Y el otro que había entrado le decía, también con mi vida y con la vida de toda mi tribu te respondemos. ¡Wow! No solo estaba de por medio el carácter y la integridad, estaba de por medio la vida.
Ellos sabían ahora, tú eres mi familia, yo soy tu familia, eres mi hermano, yo soy tu hermano. Y hacían pacto. Cuando nos casamos, hacemos un pacto delante de Dios. No tenemos que cortarnos aquí y aquí para unir la sangre, no, porque esa sangre ya la derramó Jesucristo. Y estamos delante de Él haciendo pacto con Él en esta unión matrimonial. Y con mi vida te respondo. ¿Y cuál es tu vida? Bueno, parte de mi vida son que me gustan los deportes, que tengo estos hábitos malos y que estoy pegado en la televisión viendo el fútbol todo el día, viendo perder al América y cosas así. Y ella demanda mi atención. Entonces con mi vida te respondo, esa parte de tu vida la vas a matar. ¿Me estoy explicando? Ya no es mi vida, vamos a una vida juntos. Entonces estoy dispuesto a renunciar a esas cosas para que tú y yo caminemos en un acuerdo. Porque ese es un pacto. Pero si yo me voy por mi lado y tú te vas por tu lado y cada quien hace su vida, ¿a qué se casan? ¿Ok?